Bienvenidos a la 18ª charla del ciclo Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, en homenaje a Renzo Rossini. Nos encontramos en un salón de Zoom y transmitiendo en vivo a través de Facebook. Los participantes pueden dejar preguntas a nuestro invitado como comentarios y si el tiempo lo permite se las formularé hacia el final de la exposición. Un saludo a nuestra audiencia virtual y gracias a todos por su interés. Un marco fiscal sólido depende de varias instituciones que contribuyen al buen desempeño fiscal y macroeconómico. Una particularmente importante para el Perú son las reglas fiscales. Su buen diseño y funcionamiento son claves para procurar una política fiscal anticíclica, así como para promover la sostenibilidad de metas fiscales en tres variables claves como gasto, inversión y deudas públicas. Esta tarde nos acompaña Klaus Schmidt-Hebel para disertar sobre este tema tan relevante y para discutir algunas propuestas de mejora para el marco fiscal peruano. Klaus es un destacado consultor, asesor y conferencista internacional. Es profesor titular de Economía de la Universidad del Desarrollo, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor asociado de la Universidad de Chile. En el ámbito internacional, fue economista jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, director del Departamento Económico de la OCDE en París y economista principal del Departamento de Investigación del Banco Mundial. En Chile, fue presidente del Consejo Fiscal, presidente del Comité Financiero de Fondos Soberanos, director general del Grupo Res Pública, presidente de la Sociedad de Economía, presidente del Club Monetario y gerente de investigación económica del Banco Central. Ha publicado 16 libros y cientos de artículos científicos en revistas internacionales. Klaus es ingeniero comercial, licenciado y magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD en Economics del Massachusetts Institute of Technology. Estimado Klaus, es un gusto enorme tenerte virtualmente esta tarde con nosotros. Sé que estás en Glasgow en este momento, en la COP26, y quiero agradecer especialmente que hayas interrumpido tus actividades para participar en este ciclo de charla. Nos honras con tu presencia. Muchas gracias y bienvenido. Estimado Diego, muchísimas gracias por esta invitación que sin duda me honra mucho, y esta invitación que además es en memoria y en homenaje a nuestro querido amigo y colega Renzo Rossini. Quiero simplemente consultarle a ustedes si en este momento se ve la pantalla de mi presentación en formato de pantalla completa. Perfectamente, Klaus. Muchas gracias. Perfecto. Como les dije, es un gusto enorme. Me unen lazos al Perú desde hace muchos años, yo diría 3 décadas. He estado en conferencias invitado por el Banco Central de la Reserva del Perú, he estado en otras conferencias organizadas por Terceros, una gran conferencia sobre crecimiento del Perú que el muy destacado economista y mi gran amigo Norman Loaiza, que está presente acá, organizado hace un par de años desde el Banco Mundial, y muchas otras. Y esos 30 años estuvieron marcados en gran medida por el empuje, la presencia, la participación activa en los debates de políticas públicas o de investigación de nuestro querido amigo Renzo Rossini, que lamentablemente falleció tan temprano. Renzo fue un muy destacado economista y una persona maravillosa. Dedicó casi toda su vida profesional al Banco Central de la Reserva del Perú como una fuerza de modernización, no solamente de su marco político monetaria, sino que el Banco Central en general. En toda América Latina lo respetaban mucho, fue muy respetado, fue muy destacado entre los banqueros centrales y en la comunidad de investigadores de América Latina. La primera, la investigación de alta calidad es bien larga de Renzo, y solamente quiero mencionar acá unos temas. Por ejemplo, hizo aportes muy importantes cuando el Perú estaba mucho más dolarizado que ahora, sobre cómo convive una política monetaria independiente con dolarización. Y por supuesto que recomendó y inició, y fue muy exitoso también, conjuntamente con Julio Velarde y los presidentes que lo precedieron, y los consejos del Banco Central del Perú, en reducir la dolarización en el Perú. También analizó mucho el tema de las intervenciones cambiarias y la acumulación de reservas internacionales con el objetivo político de limitar la volatilidad excesiva cambiaria. Y también se centró en el requerimiento de la solvencia fiscal para poder conducir una política monetaria efectiva bajo metas de inflación. Muy interesantemente, hace muchos años, con varios colegas y coautores,
propuso, cuando todavía no existía eso en el Perú, la adopción de una regla fiscal basada en el balance fiscal estructural, que es exactamente lo que propongo ahora para el Perú. Perú lo adoptó, como vamos a ver un poco más adelante, un tiempo, pero después lo abandonó y lo reemplazó por una regla triple que está en presencia hoy día, pero que excluye un balance estructural fiscal. Mucho yo me encontré con Renzo los últimos 25 años, en Perú y fuera del Perú, y siempre me beneficié de su sabiduría profesional, económica, y además, ciertamente, aprecié cada vez más su personalidad de un hombre muy amable, muy respetuoso y con el cual trabajar en forma conjunta siempre fue un gusto. Y por todo lo anterior y mucho más, yo dedico esta presentación a la memoria de nuestro querido amigo Renzo. ¿Qué quiero hacer acá en esta presentación? Yo quiero hablar muy brevemente de los desarrollos macroeconómicos del Perú. En realidad, ante una audiencia peruana, presentar esto es excesivo o es redundante y por tanto voy a pasar volando por encima de eso. Pero básicamente yo creo que este enorme éxito macroeconómico del Perú los últimos 25 años es realmente lo que marca la posibilidad de mi segundo tema, que es la evolución del marco institucional fiscal del Perú y la adopción de reglas fiscales. Luego me centro un poquito en los resultados fiscales, todavía una sección descriptiva, y la sección un poquito más de evaluación cuantitativa usando modelos econométricos y de vectores autoregresivos simples, es para evaluar el comportamiento de las principales variables fiscales del Perú, y lo hago un poquitito también en comparación con Chile y Colombia, porque mi presentación está basada en un paper que me pidieron hacer comparativo entre Chile, Perú y Colombia, pero en esta presentación me centro fundamentalmente en los resultados del Perú. Y finalmente yo quiero hablar de algunas propuestas bien modestas que tengo para reformar y mejorar aún más el marco fiscal muy evolucionado que tiene el Perú hoy en día, para finalmente concluir. Partamos un poquito con los desarrollos macroeconómicos, y acá yo creo que simplemente yo me quiero referir a una cosa que es impresionante, especialmente para un chileno que viene de un país donde el alto crecimiento chileno está cayendo a 1% per cápita en tendencia para ahora y el futuro. Es el enorme éxito en materia de crecimiento que ustedes lograron después de la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales que ustedes hicieron en los años 90. De niveles de PIB per cápita de 7.000, ustedes han pasado a niveles cercanos a los 13, 14.000. Por supuesto, hay que descontar lo que sucedió en el último año, ¿no es cierto?, por la recesión del COVID, pero eso es un shock temporario que ya de a poco va a ir pasando. Y eso, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con la estabilización monetaria, pasar de una hiperinflación cercana al 10.000% a lograr la tasa de inflación más baja de América Latina, al menos de aquellos países que tienen una política monetaria independiente y además muy efectiva como es la peruana. Lograr una inflación promedio desde el año 2000 hasta la fecha de 2,6% es un logro absolutamente notable. En Chile es más cercano a 3,2%. Y además es una inflación estable, de baja volatilidad, no obstante los enormes shocks que sufre Perú, con muchos otros exportadores de commodities en la región. Buena parte de esto fue debido a una estabilización fiscal muy significativa, reduciendo los déficits de 7 o 8% promedio y extraordinariamente volátiles esos déficits desde los años 60 hasta mediados de los 90, bajarlo a déficit cercano a, 2% en promedio, lo que es un logro también absolutamente notable, que se debe, por supuesto, y fue par y paso con la modernización de la institucionalidad fiscal y la adopción de reglas también. Eso significó, esta estabilización fiscal, reducir muy significativamente la relación entre deuda pública bruta y PIB, ¿no es cierto?, que bajó de más o menos 60% en los años 80-90 a aproximadamente un 30%, y por supuesto el 2020 subiendo de un salto un poco más, como en todos los países que tenían alguna capacidad para endeudarse para las políticas anticíclicas o contracíclicas, ¿no es cierto?, del año pasado, haciendo frente a la profunda recesión del producto del COVID. El señoriaje y el financiamiento externo, y esto es una gráfica que tomé de Martinelli y Vega 2018, un muy buen paper, que básicamente financiaba los altos déficits de los años 80-90, pasaron a niveles cercanos a cero. Es decir, hoy día el señoriaje es bajísimo,
se ve acá en la línea roja, y la línea azul punteada indica también cuánto se financia con recursos externos, y eso es cercano a cero, incluso en promedio es más bien negativo desde el año 2000 en adelante, que también es otro logro muy notable. Es la otra cara de la medalla de tener, por supuesto, déficits fiscales muy bajos. Déjeme pasar ahora a la evolución del marco institucional de política fiscal y las reglas fiscales en el Perú. Acá hay varios hitos. Fundamentalmente, yo creo que Perú fue un país pionero, por ejemplo, muy anterior a Chile y muy anterior a Colombia, en materia de pasar leyes. Estoy hablando de varias leyes de prudencia fiscal y de responsabilidad fiscal. No las listo todas acá, están en mi paper, pero listo una que es muy importante, una 1099, una ley de transparencia y prudencia fiscal. Y después ya muy tempranamente, más temprano, en esto fue pionero Perú, ningún país en América Latina antes del 2001, a excepción del Perú, ¿no es cierto?, adoptó reglas fiscales. El 99, una regla de gasto y de balance fiscal efectivo, no cíclicamente ajustado o estructural. El 2013 lo reemplazó por esta combinación de reglas fiscales por una regla de deuda y de balance cíclicamente ajustado o estructural. Yo prefiero el término cíclicamente ajustado porque estructural huele a que uno adopta la prescripción de que todo lo que es temporario, por ejemplo, cortes de impuestos temporarios o aumentos temporarios de gasto, tiene que ajustarse o tiene que corregirse en la medida estructuralmente ajustada. Y no, eso no es así, es cíclicamente ajustada. Básicamente se trata de hacer más independiente el gasto público de la volatilidad debido a los shocks cíclicos de los ingresos públicos, ¿no es cierto? El 2013, otra ley muy independiente, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Transparencia, que incluye un Consejo Fiscal Independiente. Y algunos cambios más posteriores que no tengo mucho el tiempo de resumir, pero que están resumidos en esta gráfica. Esta gráfica, igual lo hago para Chile y Colombia, identifica el tipo de reformas institucionales. Las rojas, por ejemplo, son leyes, las verdes acá son las reglas fiscales, y luego las instituciones como el Fondo Soberano, el que en inglés el Fiscal Stabilization Fund era azul, el 99, ya muy temprano en el caso del Perú, y también el Consejo Fiscal Independiente del Perú fue pionero en la región. Ningún otro país de América Latina que yo sepa, al menos, quizás me equivoque y por ahí Barbados lo hizo o Bermuda, no sé, pero ningún país moderadamente grande adopta un Consejo Fiscal Independiente como lo hace el Perú en el año 2013. 2014 fue Colombia. Y bueno, acá hay un resumen de las principales leyes fiscales que revisamos con mucho detalle. Déjeme hacer un pequeño comentario ahora sobre las reglas fiscales. Las reglas fiscales, su objetivo era alcanzar superávit fiscales o déficits muy bajos, pero superávit fiscales durante años de vacas gordas y permitiendo solamente déficits muy moderados en épocas de vacas flacas. Y como ya yo dije antes, Perú lo adoptó muy temprano. De hecho, nosotros tenemos un paper empírico con mi coautor y amigo Raimundo Soto de la Universidad Católica, donde identificamos en una muestra mundial cuáles son las precondiciones que típicamente se observan en los países antes que adopten reglas fiscales o al año que adopten reglas fiscales. Y lo que encontramos es que Perú, muchas de esas condiciones no satisfacía todavía, lo que refleja lo temprano, de alguna forma lo valiente que fue el gobierno peruano, ¿no es cierto?, en adoptar reglas fiscales en forma más temprana que lo que típicamente se observa en otros países del mundo. Ahora bien, las reglas adoptadas en el año 99 tienen algunos temas problemáticos, porque ahí se adoptó una regla de balance fiscal efectivo, una Budget Balance Rule, por eso yo uso el BBR, eso. Y esa es procíclica. En cambio, al mismo tiempo se adoptó una regla basada o para el crecimiento del gasto, la tasa de crecimiento del gasto, que más bien es acíclica.
Y hay una cierta tensión. Si una es procíclica, primero, por su prociclicidad no sirve mucho, pero segundo, entra en cierto conflicto eventualmente cuando la regla de gasto fiscal es acíclica. Más aún, pueden entrar en contradicción las dos reglas en la medida en que los objetivos numéricos asociados a las reglas pueden entrar en contradicción, es decir, es muy probable que se cumplan los dos simultáneamente y se satisfagan alcanzar esos dos objetivos. La segunda observación que quiero hacer, que las reglas mismas, y ya lo mencioné un poquito antes, pero también sus parámetros fueron modificados muy frecuentemente y a veces la aplicación de las reglas fue suspendida por 1, 2 o 3 años. 1 o 2 años en realidad. La virtud, por otra parte, la fortaleza del marco institucional fiscal de las reglas es que había cláusula de escape. Y las cláusulas de escape son muy útiles porque permiten una aplicación más flexible, especialmente en momentos de crisis o de emergencia, ya sea por shocks domésticos como los shocks del niño en el Perú, o shocks internacionales o crisis internacionales como COVID ahora o la gran crisis financiera global del 2008-2009. Yo quiero mencionar también muy brevemente de que el año 2015, en cambio, a través de la ley del 2015, se aplicó, esto se decidió con la ley del 2013 en realidad, para reemplazar la regla basada en el balance fiscal efectivo por una regla de un balance cíclicamente ajustado. Acá se hizo esta mejora muy significativa y se fijó el nivel meta o objetivo para esa regla en 1% del PIB. ¿Y cómo se definió esa regla? Básicamente se definió los ingresos cíclicamente ajustados, básicamente por restándole a los ingresos proyectados el próximo año para la ley presupuestaria, ¿no es cierto? Corrigiéndolos por los componentes cíclicos de los precios de los commodities principales del Perú, que impactan fuertemente en alguna medida, ¿no es cierto?, el presupuesto. Y de los ingresos, de los shocks domésticos, del ciclo económico doméstico, que viene de los ingresos distintos a los ingresos mineros y de hidrocarburos. Esto, como ya expliqué antes, es una aplicación parcial de la hipótesis de ingreso permanente, la Permanent Income Hypothesis, para el gasto. Y es correcto que sea parcial, no tiene que ser completo. La experiencia, Chile tuvo esa experiencia por 2 años, 2009-2010, hacerlo completo en realidad es muy fallida y complica mucho las reglas, es muy difícil aplicarla si uno quisiera corregir por todos los componentes temporarios, no solamente de shocks exógenos, sino también de cambios legislativos o cambios de política fiscal que impliquen, ¿no es cierto?, temporalidad del gasto fiscal o algún ingreso fiscal. Sin embargo, esta regla doble, ¿no es cierto?, que tiene Perú ahí en el 2015 en adelante por algunos años, en realidad es triple, porque nunca se abolió tampoco la regla de gasto, de crecimiento del gasto, pero fue muy correcto en el 2015 agregarle, mantener también una regla de deuda. Y eso lo hace más consistente con una regla verdadera de ingreso permanente y consistente con el objetivo de solvencia fiscal de largo plazo, porque permite que haya efectos de retroalimentación desde el stock de deuda, deuda bruta, deuda neta de fondos soberanos, al gasto público. En ausencia de una regla de deuda, cuando uno tiene una regla de gasto, puede haber un drift hacia el infinito, nunca va a ser el infinito, no es financiable, pero puede haber un drift a niveles muy elevados en la deuda, o puede haber un drift hacia niveles de activos financieros netos muy positivos y crecientes, si es que hay una secuencia de shocks desfavorables o favorables bajo una regla de balance fiscal cíclicamente ajustado. Y se trata de evitar eso, por supuesto, se trata de anclar la deuda, y por eso fue muy inteligente esto de tener una regla, al menos que combina el balance cíclicamente ajustado, una regla de balance, pero cíclicamente ajustado, una regla de deuda. Lamentablemente, esto no fue muy fácil de imponer, y me dicen mis amigos peruanos
que por razones de capacidades técnicas y de comunicación, la regla de balance cíclico ajustada fue abandonada en el 2016, pero manteniendo la regla deuda y también la de gasto. Ahora bien, yo me voy a saltar un poquitito esta cosa que es muy técnica, muy específica por razones de tiempo, y tiene que ver con las escape clauses, que son donde defino en qué consisten las cláusulas de escape, y para esto, para concentrarme en el Fondo Soberano. Como ya dije, el Fondo Soberano fue iniciado muy tempranamente. Aquí están las reglas de qué tipo de fuentes de ingresos fiscales alimentan la acumulación de los fondos soberanos y permite el uso luego de los fondos soberanos, y sobre todo los artículos 7, 8 y 7.2 que yo cité ahí en traducción al inglés, ¿no es cierto?, de esa ley que crea los fondos soberanos. Otro elemento institucional muy importante, ya lo mencioné, es el Consejo Fiscal Independiente, que ha hecho notables aportes, el análisis técnico del marco de políticas fiscales y su relación con las condiciones macroeconómicas. Además, publica su opinión sobre las metodologías y los supuestos usados en las proyecciones macroeconómicas de la ley presupuestaria del gobierno, y también informa públicamente sobre el cumplimiento del gobierno con sus reglas fiscales. Además, es financiado muy correctamente por el mismo presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, en el caso del Perú. Está compuesto por 3 miembros y por supuesto, esto es una propuesta por resolución suprema de la presidencia, y esto luego tiene un backing también del Ministerio de Economía y Finanzas. En general, esa institucionalidad está muy buena. Lo único que diría a esta altura, lo voy a mencionar más adelante, es que el número y el tipo y el ámbito de su responsabilidad, muy parecido a Colombia y Chile por lo demás, es más bien limitado y podría considerarse una ampliación significativa, mirando los ejemplos de otros países especialmente desarrollados como Holanda, Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, etc. ¿Cuál fue el comportamiento fiscal bajo las reglas del 99 en adelante? Bueno, acá está básicamente los ingresos de commodities y el ingreso distinto a commodities. El ingreso de commodities o de recursos naturales es más bien bajito, en torno a 2%. Acá ustedes ven los efectos, por supuesto que ven los efectos en los ingresos efectivos, no los cíclicamente ajustados. Los efectivos reflejan básicamente el commodity boom de 2004, 2013, 14, con altos precios del cobre y otros minerales y también de hidrocarburos, y por tanto ahí alcanzaba hasta 3% del PIB, pero en años normales o de precios más moderados esto no alcanza a ser siquiera 1% del PIB. Domina lejos los ingresos, por supuesto, que están relacionados a otras fuentes de ingresos que dicen más bien relación con el ciclo económico doméstico, como son tributos, como son otros ingresos que están basados en bases tributarias domésticas distintos a la producción o la exportación de commodities. Acá están las gráficas del crecimiento del gasto, y acá están las reglas. Acá está la regla de crecimiento del gasto y los correspondientes objetivos, que es la línea roja. Perú tuvo otra cosa curiosa, más bien idiosincrática, que a veces la autoridad fiscal define unos ceilings o máximo, unos techos, que son la línea verde, para el crecimiento del gasto. Y por supuesto, cuando el crecimiento del gasto excede mucho, está la tentación de la autoridad de ajustar su objetivo, cosa que creo que no es algo que beneficie ni la estabilidad ni la credibilidad de las reglas, y hace esto de cuando en vez. Por ejemplo, el 2009, 2010, las líneas rojas, los puntos verdes indican cómo excedieron no solamente los gastos efectivos, sino que también la corrección en los objetivos colocados por la regla, los niveles previamente especificados de crecimiento del gasto, que era en torno al 3%. Acá están cifras de gasto público y de inversión pública, sobre la cual voy a hablar un poquito más adelante también. Finalmente, el crecimiento, ¿no es cierto?, de los distintos ingresos y gastos
está identificada en esta gráfica, no la voy a comentar mucho. Acá está, interesantemente, están los objetivos de balance fiscal efectivo, ¿no es cierto?, que es la línea roja, y también los ceilings de máximos déficit, que son los puntos verdes por debajo, niveles de déficit que por supuesto son más altos, esos techos máximos temporarios que se colocaron en 4 oportunidades distintas, tratando de anticiparse a o aunque eso fue más o menos simultáneo, a significativos déficits fiscales en los años correspondientes. En materia de deuda, el comportamiento no tenía excepciones temporarias. Ustedes tienen ahí los objetivos de deuda bruta, que es la línea roja, en torno a 32% del PIB o algo así, si lo recuerdo bien. Y la deuda bruta, para que decir la deuda neta, fue muchísimo o algo menor, ¿no es cierto?, que estos máximos fijados en la regla de deuda. Siempre se cumplió, en otras palabras, nunca hubo necesidad de alterar temporalmente esto. Ahora, como ya dije, Perú hizo muchos cambios a la regla, y uno de los cambios que no he mencionado, lo voy a mencionar ahora muy brevemente, es también que lo que hizo Perú era excluir de las mediciones de gasto algunas categorías de gasto sujetas a la regla, y eso lo hacía en forma más o menos ad hoc en distintos momentos del tiempo. En resumen, la adopción y aplicación de las reglas fiscales fue algo, número uno, realmente muy novedoso dentro de América Latina. Fue el primer país que adoptó reglas fiscales, pero lamentablemente también la aplicación y la adopción de esas reglas ha exhibido muchos cambios y bastante inconsistencia intertemporales, si uno quiere, ¿no es cierto? Uno promete cierto nivel de objetivo, de regla, pero en el momento en el cual llega el momento de cumplir la regla, si hay un shock adverso y no se cumple, entonces se cambia el objetivo de la regla. Perú no está solo en eso. Lo hizo el ministro Velasco también en forma bastante ad hoc en el año 2009-10, y eso fue revertido posteriormente por la siguiente administración fiscal de Chile en el año 2010-2011. Ahora déjenme presentarles una pequeña oración, y es muy pequeño porque voy a presentar solamente algunos ejemplos de análisis empírico que yo hago. Este análisis empírico lo presento básicamente para el Perú, aunque hice un análisis simétrico muy similar para Chile y Colombia. Y básicamente lo que yo quiero testear son 4 hipótesis. La primera hipótesis es si el objetivo de la regla fiscal depende de las condiciones cíclicas. Es decir, si hay ciertas condiciones cíclicas, si ese objetivo va cambiando o no. La segunda hipótesis dice relación con si desde que hay reglas fiscales, especialmente la regla de gasto, donde hay una serie más larga, ¿no es cierto? Si está asociado eso a un comportamiento que es menos procíclico o quizás más contracíclico ante un shock cíclico, ¿no es cierto? Si es que el comportamiento del gasto fiscal total es acíclico, contracíclico o procíclico. Eso lo voy a testear más adelante. La tercera hipótesis es si la inversión pública es acíclica, procíclica o contracíclica desde que se aplican las reglas fiscales. Y la cuarta, finalmente, hace la misma pregunta respecto a la razón de deuda pública a PIB. Yo hablo en general de razones de todas estas 3 variables fiscales, las 2, 3, 4, en relación al PIB. La primera variable, por supuesto, es la misma variable objetivo o meta para la regla correspondiente. ¿Qué técnica de estimación empleo yo? Fundamentalmente, estimaciones muy conocidas y bastante estándares. Primero, una regresión econométrica para la hipótesis 1. Y acá lo que testeo es una regresión usando una regresión multinomial logit para 3 estados. Y los estados son mantener el nivel del target o objetivo para la regla correspondiente, subirlo o bajarlo en respuesta
a ciertos shocks, y por eso que al lado derecho de la ecuación esta de Logit está el producto o la brecha producto, y PC, que es el precio del commodity o el commodity price. La hipótesis 2 o 4, ¿qué es lo que hago yo? Tengo como variable dependiente una variable fiscal FB, y acá hay 3 variables fiscales, como yo dije antes: gasto público a PIB, inversión pública a PIB y finalmente deuda pública bruta a PIB. Y quiero testear, ¿no es cierto?, si esta variable dependiente reacciona frente al PIB y frente al precio de los commodities, ajustando y testeando por ciertas variables de interacción ahí, que no tengo el tiempo de explicarlas mayormente. Y finalmente, las hipótesis 1 a 4, no solamente queremos estimarlas vía econometría, sino que también a través de análisis de VAR, de vectores autoregresivos, y derivando las correspondientes o simulando las correspondientes funciones de impulso-respuesta para las variables cíclicas, y ver si la variable dependiente responde a esas variables cíclicas en una dirección o en otra dirección, o si estadísticamente no es significativo. Eso es lo que hago fundamentalmente. Acá está la fuente de las variables, que son muy similares. Acá discuten, ¿no es cierto?, las fuentes para Chile, Colombia y Perú, de donde vienen todas las variables. Acá les comparto brevemente, a modo de ejemplo casi, ¿no es cierto?, cuál es el efecto para, en el caso de la regla fiscal y el objetivo de la regla fiscal de un shock cíclico. Y acá yo me voy, ¿no es cierto?, al output gap, que está en la primera línea. ¿Cuál es el efecto de un shock cíclico en el precio del cobre? Sobre 3 posibles respuestas. M es mantener, D es disminuir, e I es incrementar el objetivo fiscal ante un shock o ante un incremento, ¿no es cierto?, del output gap o del precio del cobre, en este caso, que lo tomé como proxy de la canasta de bienes de commodities que usa la regla fiscal o las reglas fiscales peruanas. ¿Qué es lo que encuentro? Encuentro que la probabilidad de reducir o hacer menos ambicioso el gasto, hacerlo más pequeño, el objetivo de crecimiento del gasto, aumenta con los precios de commodity, y eso es básicamente son las cifras ahí en la tercera línea: 0.042, 0.041, 0.037, 0.035. Ahora, mucho cuidado. Soy el primero en reconocer de que la evidencia empírica es tremendamente débil, porque es solamente significativa a un 10%. Eso en cuanto a la ciclicidad. En cambio, el output gap, si entramos en recesión o si entramos en un output gap positivo de gran expansión, esos cambios en el output gap no afectan los niveles de los objetivos de la regla de gasto fiscal, los niveles meta. Para la regla de balance fiscal efectivo, esto ya no es crecimiento del gasto, esto es para la regla de balance efectivo. En realidad no encontramos casi nada, encontramos algo de que el output gap, en la última especificación que está al lado derecho, en la última columna que es I de incrementar, la probabilidad de aumentar el objetivo de la regla de balance fiscal efectivo disminuye con el nivel de gasto, sí, y aumenta, perdón, en los cíclicos aumenta con el output gap. Pero nuevamente, esto no es un resultado robusto, es el único resultado que obtenemos para esto. En general, entonces yo diría, el resultado es que las reglas fiscales en cuanto a los objetivos de las reglas sí han cambiado en el tiempo, han cambiado bastante incluso, pero no han cambiado según esta evidencia estadística en función de shocks cíclicos. Ahora pasemos a la segunda hipótesis, y no voy a presentar la econometría, que es muy análogo a lo que presento yo, el resultado econométrico,
con lo que hago yo con los VARs. Y usando los vectores autoregresivos, básicamente lo que nosotros buscamos simplemente es ver para los distintos países, ver si una variable fiscal como el gasto fiscal en esta lámina responde positivamente, negativamente o cero a los shocks cíclicos temporarios. Y lo que uno ve, y eso lo está en el marco rojo, y acá ilustro solamente esta lámina para Chile, porque en el caso de Chile encontramos claramente de que desde la introducción de la regla fiscal, que es la última columna en contraposición con la segunda columna, que es el periodo pre-regla fiscal en Chile, un shock favorable, ya sea del precio del cobre en el caso de Chile, línea número 1, o un shock favorable en el output gap en la línea número 2, inducen una reducción en el gasto público. En otras palabras, el gasto público no solamente ha sido acíclico en Chile frente a shocks, sino que ha sido contracíclico. Si llega un shock negativo, como fue la gran recesión, moderada recesión, y durante la gran crisis fiscal global del 2008-2009, el gobierno reacciona aumentando mucho el gasto fiscal durante recesiones fuertes. Lo mismo se repitió en el 2020 y sigue hoy día incluso en el 2021, en el caso de Chile, pero eso está fuera de la muestra, porque nuestra muestra termina en el 2019. En Chile, entonces, la política fiscal ha sido de facto contracíclica, aunque el diseño, igual que en Perú, cuando Perú tuvo una regla fiscal de balance fiscal cíclicamente ajustado, cuando Chile tiene una regla así también, y básicamente ha sido contracíclica. Pero básicamente, ¿por qué en el caso de Chile? Porque Chile violó su regla, la suspendió para tener más espacio fiscal y tirar, como se dice en buen idioma español latinoamericano, toda la carne a la parrilla en el año 2009, 2010, 2009 en particular, ¿no es cierto?, aumentando muchísimo el gasto fiscal, mucho más allá de lo que le hubiese permitido la aplicación de la regla. Entonces, esa contraciclicidad de facto no fue debido a la aplicación de la regla, sino que a la suspensión de la regla. Ese dato, en el caso del Perú, nosotros en realidad no lo obtenemos tanto. Estoy intentando de que alguna cosa que tengo ya por ahí arriba se me desaparezca, pero parece que no es posible. Entonces puede tener que seguir así nomás. Pero bueno, en el caso del Perú, nosotros tenemos un poquitito de que se encuentra un resultado, perdón, no alcanzo a leer lo que dice allá en materia de países. Ahí parece que sí. Ahí está Perú. Ahí está el gasto público peruano. Y el gasto público peruano, en contraste con Chile y también con Colombia, que lo mostré en la lámina anterior, ustedes no ven ninguna reacción significativa de un shock en el precio del cobre, línea número 1, o en el output gap, línea número 2, estadísticamente significativo, distinto de cero, ningún efecto, ya sea antes de la regla fiscal, en 1990-99, pre-fiscal rule, o desde la aplicación de la regla fiscal 2000 hasta 2019, usando datos trimestrales. En otras palabras, el gasto efectivo fiscal peruano, el gasto total, no se muestra sensible respecto al shock cíclico. En otras palabras, la política fiscal efectiva es como si hubiese estado todo el tiempo, desde los años 90, sujeta a una regla de balance fiscal cíclicamente ajustado. Ahora paso yo a la inversión pública. Me hago la misma pregunta. Y también en el caso de la inversión pública, vemos que la inversión pública es insensible respecto de shocks del precio del cobre y es insensible respecto de shocks de la brecha de producto. Y finalmente la pregunta respecto a la deuda. La deuda se mueve en función de shock cíclico y también, esto es más o menos coherente,
más o menos coherente con los resultados previos también. El nivel de, o la razón de deuda bruta a PIB no se mueve ante los shocks cíclicos. Esto puede ser un poquito sorprendente en condiciones de una regla fiscal de balance cíclicamente ajustado, porque uno pensaría que la deuda, ¿no es cierto?, bajaría en épocas de vacas gordas y subiría en épocas de vacas flacas, pero no encontramos evidencia estadística para esto. En resumen, déjeme resumirle los resultados país por país, pero sin mencionar lo que acá, esto lo resume lo que pasa en Chile y en Colombia, pero déjeme centrarme en Perú, que son las líneas de verde. Hipótesis número 1. En Perú, la autoridad fiscal cambia los objetivos de las reglas fiscales ante un shock cíclico, y la respuesta, con resultados muy débiles, no son robustos, pero un resultado que muestra que un mayor precio del cobre aumenta la probabilidad de aumentar el objetivo de gasto fiscal. En otras palabras, parece que mayores precios del cobre crean más espacio para que crezca más el gasto fiscal efectivo en Perú a través de un aumento en la meta o en el objetivo que se tiene para el gasto fiscal. Sin embargo, si uno mira el gasto fiscal efectivo, que es la hipótesis 2, ¿no es cierto? Esto no es así. Si miramos los datos fiscales efectivos, por eso dije, esto crea espacio. Crearía espacio, pero un espacio no usado, porque la hipótesis 2 sobre el gasto fiscal dice que la política fiscal no es contracíclica, tampoco es procíclica, pero un mayor precio del cobre o un menor precio del cobre, un mayor brecha producto menor, no afecta ni el gasto público ni la inversión pública. Y en la hipótesis 4, en la deuda pública, encontramos básicamente algo que es coherente con lo anterior. Un par de propuestas de reforma, y no solamente para Perú hacemos propuestas, sino que también los hago para Colombia y para Chile, donde hay varias cosas perfeccionables, creo yo. Hoy día, o al menos hasta el 2019, Perú tiene 3 reglas, al menos sobre el papel, que están coexistiendo. Una regla de crecimiento del gasto, una Exchange Growth Rule, ER, una Debt Rule, una regla de deuda, DB, y una regla que ya no es de balance fiscal cíclicamente ajustado, sino que de balance fiscal efectivo, que lamentablemente tiene la característica de que es procíclica por diseño. Más allá de la prociclicidad, un número excesivo de reglas fiscales lleva típicamente a una sobredeterminación de la política fiscal y hay inconsistencias entre los 3 objetivos para las 3 reglas fiscales. Y por tanto yo recomiendo, bien convencido, yo esto lo pongo en rojo, eliminar una de las 3 reglas. ¿Cuál es el típico candidato que yo favorecería para eliminarlo? La regla de crecimiento del gasto. Y además reemplazar la regla de balance efectivo actual que tiene el Perú por una regla de balance cíclicamente ajustado, que es precisamente la propuesta de nuestro querido amigo Renzo Rossini en su paper del 2013, creo que fue, lo tengo listado atrás en la referencia. Ahí propone con sus coautores de que Perú adopte una combinación de una regla de deuda con una regla de balance cíclicamente ajustado. La otra cosa que yo propongo es, ojalá que Perú pueda evitar los cambios frecuentes en las reglas. Una vez adoptado, por ejemplo, estas 2 reglas que yo favorezco, y las favorezco igual para Chile, que no las tiene las 2, y lo favorezco igual para Colombia, tampoco las tiene, porque ni Colombia ni Chile tienen reglas de deuda, tienen solamente reglas de balance cíclicamente ajustado. Yo propongo que los 3 países adopten estas reglas duales, que son que anclan la política fiscal mucho mejor que solamente una regla de balance cíclicamente ajustado. Pero más allá de eso, Perú ha cambiado mucho la selección de reglas, la aplicación a sus distintos componentes del gasto, ha cambiado los valores, ha colocado límites transitorios y ha suspendido a veces las reglas. Y esto afecta sin duda la credibilidad y también la efectividad de la política fiscal, creo yo. Entonces,
lo que yo haría también, más allá de adoptar esas dos reglas que propongo, también yo adoptaría un set de valores paramétricos estables y ojalá también, a medida que sea posible, un cumplimiento que sea intertemporalmente consistente de las dos reglas. Como Perú tiene cláusula de escape, y eso lo hace muy bien, mucho mejor que Chile, que no tiene cláusula de escape, en momentos de crisis muy fuerte, esas cláusulas de escape se pueden usar para estos shocks muy adversos. Un tercer, o quizás no, es un tercer tema que yo tengo es el Consejo Fiscal peruano. Al igual que el Consejo Fiscal chileno, al igual que el Consejo Fiscal colombiano, es un consejo de funciones un poquito distinta a las funciones del Consejo Fiscal peruano, pero básicamente son tareas y funciones y también financiamiento presupuestario bastante limitados. Y por tanto, lo que yo propongo es que el Consejo Fiscal sea significativamente incrementado en tareas, en funciones, en responsabilidades y con alguna expansión también en su budget y su staff. Y esto creo que es necesario porque hay cosas que en este momento no hace. Las medidas, el análisis, las propuestas para mejorar, por ejemplo, el manejo financiero de la hoja de balance completa del gobierno, debería hacerlo el Consejo Fiscal Independiente, el IFC, y también yo creo que en la medida en que los comités, que hoy día los llama el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, para hacer las proyecciones a largo plazo, los precios del commodity y el output gap, yo creo que también de eso lo debería hacerlo no el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que lo debería hacer el mismo Consejo Fiscal Independiente, y él debería coordinar su trabajo, incluso llamar a las personas para que lo integren. En resumen, como ya dije, aplausos para el Perú porque Perú adoptó su regla fiscal en forma muy temprana, siendo un ejemplo regional para tener instituciones fiscales maduras, desde las leyes hasta el Fondo Soberano, desde el Consejo Fiscal hasta las reglas fiscales. Y Perú ha sido, sin duda, uno de los países más exitosos de América Latina en cuanto a mejorar estructuralmente su comportamiento y sus resultados fiscales, llevándolos a niveles de solvencia y credibilidad muy elevados. Ahora, acá yo resumo brevemente, no lo voy a repetir en forma específica, pero mi evaluación del performance de las políticas fiscales peruanas muestra de que el comienzo de las reglas son efectivas en el sentido que la política fiscal es realmente acíclica. Y ese es el objetivo último, ¿no es cierto?, que sea cíclica, consistente con su diseño. Uno quizás quisiera que fuesen contracíclica, pero eso requiere un diseño distinto y requiere también un uso de cláusulas de escapes consistentes. Pero lo que muestran los datos, tanto para los años 90 como para los años 2000 y 2010, 10 años de datos trimestrales en el primer caso, 20 años de datos en el periodo post o desde la regla fiscal del 99, muestra que la política fiscal, en cuanto a su ejecución, los niveles de gasto total, los niveles de inversión pública y también la deuda, tiende a ser acíclica, tanto en mi econometría, que yo no les he presentado, como también en la función impulso-respuesta que se basan en mis estimaciones de VAR. Y finalmente yo propongo, y eso con mucho convencimiento, de adoptar un dúo de reglas, una regla que sea de deuda y de balance cíclicamente ajustado, eliminando la actual regla de gasto, crecimiento del gasto, y reemplazando la regla de balance fiscal efectivo, que es procíclica por naturaleza y diseño, por una que sea de balance cíclicamente ajustado y hacer las otras cosas que yo mencioné brevemente. Les agradezco mucho su paciencia y ciertamente si hubiese alguna pregunta, encantado en responderla. Muchas gracias, Klaus, por una muy interesante, cautivante presentación.
solo para que lo sepas, creo que accidentalmente apagaste tu cámara, así que vemos, por lo menos yo veo una K en lugar de tu rostro. Ulala, Eh, perdón, no, todo ahora muy sí. bien, todo muy bien. Tenemos un poco de espacio para hacer un par de preguntas que quería transmitirte. La primera tiene que ver con, lo mencionaste, en algún momento en el año 2016 acabó una discusión que finalmente terminó en el abandono por parte del el MEF, ¿no? El Ministerio de las Reglas basadas en balances cíclicamente ajustados. Y buena parte de esta discusión tenía que ver, también lo mencionaste, ¿no? Con una discusión técnica realmente, ¿no? De que Sí, el balance o el ajuste no es observable, no es una estadística posiblemente fácil de digerir para la población, no hay quien lo haga, ¿no? Etcétera, etcétera. Si hay un paralelo, o podríamos establecer un paralelo con lo que hace, por ejemplo, el Banco Central. No es un caso exactamente igual, pero hay bastantes similitudes, ¿no? El Banco Central puede programar la política monetaria con algún tipo de medida tendencial de la inflación. Sin embargo, sus objetivos están basados en una inflación, digamos, ruidosa, pero que todo el mundo observa y que es más, una tercera, en el caso peruano, ¿no? Un tercer cuerpo el Instituto de Estadística calcula, ¿no? Redundando, por supuesto, en la credibilidad del esquema. Yo no estoy seguro, eso por un lado, y por otro lado mencionaste que hay una necesidad también de agrandar y darle más responsabilidades al Consejo Fiscal, cosa que yo también suscribo. ¿Tú crees que el Consejo Fiscal podría tener el rol de ser quien ajuste, quien comunique mejor, el traductor entre lo no observable y el observable? ¿Hay alguna experiencia en algunos países, en otros países que nos puedan guiar sobre eso? bueno, en la medida en que existe, muy, muy interesante tu pregunta, Diego, y le agradezco a la persona que la hizo, porque yo creo que va al corazón del debate precisamente de la reversión del 2016 en el caso de las reglas de ustedes. Eh, yo creo que existe un círculo virtuoso entre fortalecer el Consejo Fiscal Autónomo Independiente y hacer uso de mecanismos que usan algunos otros países, Holanda, Chile, para simplemente no cargar al Ministerio de Economía y Finanzas, sino que estos comités independientes, la proyección del output gap, o al menos un componente de él, que es la estimación del nivel y la proyección del crecimiento del PIB tendencial, o el PIB de pleno empleo, llámese como se llame, y depende de la metodología, es uno o es otro. Pero ahí, por eso yo creo que un Consejo Fiscal Independiente que haga él el trabajo o haga un outsourcing hacia comités de precio y commodity y hace un comité de PIB tendencial y output gap, hace que la credibilidad de esto pueda aumentar muy significativamente. Ahora, también tengo entendido que en 2016 hubo otra razón que tú creo que no mencionaste, y eso es de que se trataba de proyectar un vector de precios de exportaciones, un conjunto de precios de bienes, de recursos naturales que se exportan, el petróleo, el cobre, quizás el oro también, me olvidé, que eran como 3 o 4 o 5 commodities. Esto complejiza mucho, mucho, porque hay que tener expertos, ¿no es cierto?, que proyecten los precios de cada uno de esos componentes. En la medida en que la correlación entre el precio del cobre sea alto con el precio de otros commodities, como creo que lo es, y otros minerales, uno podría usar como proxy solamente el precio del cobre, o el commodity más importante dentro de los commodities como proxy, y con eso hacer alguna inferencia para los ingresos fiscales de los 3, 4, que están basados en impuestos o en transferencias o en royalties de los 3, 4, 5 commodities más importantes que exporta el Perú. Eso es lo que yo diría, Diego. Muy bien. Y acá hay otra pregunta. Te robo 4 minutos. Nos quedan 4 minutitos y quiero aprovechar Excelente. lo más Muy posible contento. tu presencia. En la exploración que has hecho, posiblemente fuera de los tres países que has estudiado, porque los tres países que has estudiado tienen bancos centrales independientes. Sí. ¿Hasta qué punto esa institucionalidad por el lado de la política monetaria inspira o complementa o cómo interactúa
con una institucionalidad similar en el lado fiscal, ¿no? El uso de reglas, de transparencia, de alguna manera, no es algo que tiene mucho por lo que tú mencionaste, que se incumplen las reglas con frecuencia. Los bancos centrales cuando incumplen sus reglas piden disculpas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estas dos cosas interactúan, en tu opinión? Mucho, y estadísticamente encontramos evidencia de eso en la publicación que yo mencioné con Raimundo Soto, Ujú. porque encontramos que uno de los requisitos para los países para adoptar reglas fiscales es tener no solamente un cierto resultado fiscal ya consistentemente bueno por varios años previos, sino que tener, y ahí no tenemos bancos centrales independientes, pero una proxy cercana de eso, que es países con metas de inflación. Y los países con meta de inflación que tienen una relación alta con la independencia, no todo país con metas de inflación independiente, léase Brasil, no lo es. Y no todo país con Banco Central Independiente tiene meta de inflación, eh, o meta de inflación única, léase Estados Unidos, por ejemplo, o la zona euro. Pero en general la correlación es alta y ahí encontramos de que eso ayuda en la probabilidad de adoptar reglas fiscales. Ahora, yo no recuerdo cuándo fue la independencia del Banco Central del Perú, pero eso sí lo cumplió el Perú, creo yo, porque es independiente desde 1990, 93, por ahí, la Constitución del 93, algo así, ¿no? Sí. Y por tanto, ese prerequisito lo cumplía. Y se observa internacionalmente, pero no tenemos una buena medida, o no la usamos al menos, de independencia fiscal, sino que usamos con Raimundo Soto hay una medida de inflation targeting. ¿Por qué? Porque inflation targeting es como fiscal targeting, es como regla fiscal también, entonces Claro. tiene cierta analogía y creíamos que eso era más significativo testearlo que lo de la independencia, pero yo creo que sí, efectivamente, independencia del Banco Central. Y perdón, y tú mencionaste algo en tu pregunta anterior que es muy interesante. Si el Banco Central proyecta en forma creíble, proyecta inflación, proyecta output gap para adelante, lo publica todo eso incluso, proyecta crecimiento tendencial y efectivo, pero proyecta inobservable, proyecta la tasa de política monetaria neutral, que nunca se observa, proyecta el futuro, la futura inflación, que sí es observable, proyecta el PIB tendencial, que no es observable. ¿Por qué una autoridad fiscal con el apoyo, ¿no es cierto?, o el mandato casi, no es mandato, pero con el apoyo de un Consejo Fiscal Independiente no puede ser algo análogo y exitosamente? Y yo creo que Perú, no sé, debe haber tenido una coyuntura económica, política difícil el 2016, y por eso hizo el cambio en esto. Pero en otros países, Colombia, Chile, tengo entendido que Costa Rica ahora tiene reglas fiscales y algunos otros más en la región, nunca han tenido este problema de la falta de credibilidad o la dificultad técnica en proyectar inobservables como el PIB tendencial o los precios de largo plazo futuros, ¿no es cierto?, de los commodities. Correcto, correcto. Ya para cerrar, estimado Klaus, solamente quiero mencionar que yo estoy en completo desacuerdo con algo que mencionaste en tu charla. Decías que para una audiencia peruana esta charla podía resultar redundante y estás completamente equivocado. Ha Por sido una Dios. charla muy enriquecedora, un análisis, yo sé que que el punto de partida fue un análisis como que cross-country, pero realmente todo lo que has contado sobre la experiencia peruana, creo yo, ha sido muy, muy preciso y las recomendaciones que se derivan de tu análisis, sin duda, también son sumamente útiles. Muchas gracias por tu Muchísimas tiempo. gracias. No, a ti, Diego, y a ustedes todos. Y cuando tú me invitaste me sentí no solamente honrado, sino que contento por trabajar en algo para el Perú, país que yo adoro, visito y tengo muchísimos amigos peruanos, varios de ellos seguramente en la audiencia, y a ellos todos mis saludos que vienen del corazón. Y por tanto, muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Klaus, ha sido un gusto enorme. Y muchas gracias a todos por su participación esta tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes.